Marqués de Ustaritz es de origen, su padre, en 1640 nace en Don Esteve, Sant Esteban, y estos Ustaritz es una saga importantísima de hombres cultos, el primero de ellos Jerónimo, que hizo un libro importantísimo que se llama Teórica del Comercio y la Marina, que es un libro que todavía tiene su importancia y es reconocido por el trabajo de investigación que hizo este famoso Jerónimo de Ustaritz, primero en el año 1640 y tantos. El libro se publica en 1647 por su hijo. Y fue una edición que tuvo una grandísima difusión por la importancia científica del libro de Jerónimo de Ustaritz. Después de este Jerónimo vinieron dos hijos más. Uno de ellos llegó a ser el que obtuvo el título de Marqués de Ustaritz. Murió sin descendencia y cayó el título de Marqués al padre del Ustaritz, que para mí me interesa y es el objeto de esta pequeñísima exposición, que fue el maestro de Simón Bolívar y Palacios, el Libertador. Este Ustaritz que digo, nace en Venezuela, en Caracas, en 1735, su padre había estado en 1730, en Caracas por primera vez, y él es ya criollo, es decir, nace en tierras americanas de padres españoles de origen español, vascos de origen español, es decir, el reino de España. Entonces, este marqués, que le tomó a Bolívar en 1799, este marqués fue un hombre muy próximo a la corona de Carlos IV. Fue consejero militar del rey, fue consejero del rey en la audiencia de Sevilla y ocupó unos cargos importantísimos. Pero curiosamente, estando muy cerca de Carlos IV y de la corte, este personaje Jerónimo de Ustaritz era un librepensador, era un hombre que había absorbido las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y fue un hombre que dentro de la corte planteó programas francamente progresistas, fundamentalmente en el campo de lo rural y en el campo de la marina y del comercio marítimo, y del trato fundamentalmente a la colonia. Ustaritz, cuando Bolívar en 1799 en el barco San Ildefonso, con un capitán también vasco que le trae por Santoña a Bilbao, Ustaritz le recibe por mediación de su tío Esteban Palacios, que vivía en Madrid, muy próximo a la corte, le recibe en Madrid al jovencito Simoncito lo llamaban en aquella época. Simón vino con el cargo de subteniente de las milicias reales del Valle de Aragua y pues un joven inmaduro, adolescente, y tiene la suerte inmensa en su vida, visto después en perspectiva lo que fue o con una vista retrospectiva, la suerte de encontrarse con el famoso Marqués de Ustaritz, que he dicho que era amigo de su tío Esteban. No voy a profundizar por qué viene esa amistad, porque nos hablaríamos muchísimo. Entonces, el Marqués le toma al niño con mucho afecto y le dirige fundamentalmente en algo importantísimo más tarde en la vida de Simón, que es en la lectura. Jerónimo de Ustaritz le enseñó a leer a Condillac, le enseñó a leer a Locke, a Montesquieu, a D'Alembert, a Voltaire y especialmente a Rousseau, entre otros muchos, fundamentalmente a Rousseau. Esto
que parecía ser que un niño de 17 años no le iba a gustar, resulta que estuvo tan bien encaminado que Simón se aficionó muchísimo a la lectura por la buena dirección y el buen magisterio del marqués de Ustaritz. En su casa también le enseñó esgrima, danza, francés, fundamentalmente, también francés. Hubo un momento incluso en el que, por las persecuciones que sufrió su tío Esteban, que vivía en la calle Jardines de Madrid, el marqués de Ustaritz le acogió a Simón en su casa, en la casa de la calle Atocha número 6. Y allí vivió directamente con el marqués. El marqués sustituyó a su padre propiamente en la parte moral y espiritual, porque era huérfano, como os he indicado, y fue el marqués para él un referente de afecto y de amistad extraordinario. El marqués le enseñó a conversar, porque el marqués tenía en su casa a personajes importantísimos de la Ilustración española de finales del siglo XVIII. Alternaba el marqués con Jovellanos Floridablanca y el conde de Aranda, que eran los ilustrados que tenía Carlos IV en la corte, los que no hacían ni caso y eran los adelantados de verdad respecto a la política y donde podía ser España. En aquellos años de turbulencias con Napoleón, hemos tirado por todos los sitios. Entonces, las conversaciones que tenía Simón en casa del marqués con esos señores engrandecieron enormemente su cultura y le enseñó a conversar, a preguntar, a indagar y a callar y a observar, que es muy importante para llegar al conocimiento. Esto fue lo que hizo el marqués de Ustaritz con nuestro querido Simón, y por lo que yo he leído, creo que ese periodo, ese año concretamente, de los años, como os he dicho, 99 a 1801, fueron fundamentales de verdad, vista la vida de Simón, la dirección del marqués en la construcción de la personalidad, el talante y el contenido liberal y libertador que más tarde tuvo Simón Bolívar y que lo llevó a cabo. Es curioso, no hay muchos historiadores que se centran en Ustaritz, más bien hablan de Simón Rodríguez, porque el episodio de Simón Rodríguez cuando ya vuelve a Europa en 1804 es muy importante, ciertamente, pero no se habla mucho de Ustaritz. A mí me resulta muy curioso que sea Ustaritz un vasco de Navarra, de San Esteban, que sea precisamente el que ahorma y forja el carácter y la personalidad intelectual de otro vasco que más tarde, en pocos años después, se iba a convertir en el libertador de un montón de patrias de Sudamérica. Por esa razón, queridos amigos, me he querido detener sobre este aspecto de la vida de Simón y de Ustaritz, porque me ha parecido muy importante destacarla. Hay otra nota, y es el final, en la casa del marqués de Ustaritz, ni más ni menos en Atocha, es donde conoce, por las relaciones que tenía extraordinarias el marqués con la gente importante de Madrid, es donde conoce en esa casa a Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, en la casa del marqués, que es la que más tarde, poco después, esa señora viene a Bilbao y viene Simón detrás de ella a Bilbao, pero esto ya es otro tema. Y esta es la mujer que termina siendo esposa de Simón. Es curioso, y vuelvo a repetir, la importancia que tiene en la vida de Simón Bolívar y Palacios, otro vasco, un ilustrado importantísimo, como es el marqués de Ustaritz. Ambos vinculados a la historia y fundamental unión para lo que más tarde pudo ser el gran libertador. Es que el caso.